Dando continuidade ao seminário, iniciamos neste momento Siguiendo con el seminario, empezamos ahora el panel con el tema Potencialidades y riesgos de la inteligencia artificial, ética y regulación en la era digital. Conforma la mesa como moderadora el doctora Aline Osorio, secretaria general del Supremo Tribunal Federal. Y como ponentes, la doctora Ana Frazão, profesora de Derecho de la Universidad Brasil y abogada. El doctor Juan David Gutiérrez, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, Colombia. Y el doctor Caio César Vieira Machado, doctorando por la Universidad de Oxford y por la Universidad de São Paulo y cofundador del Instituto Vero. En este momento tiene la palabra la doctora Aline Osorio. Buenas tardes a todas y todos. Es una felicidad, un gusto estar aquí presente con nuestros ponentes, con todos ustedes. Y considerando que ya estamos casi en el horario del almuerzo, mi papel aquí es básicamente pasar la palabra a los ponentes para que puedan hacer sus presentaciones. Entonces presento a la doctora Ana Frazão, que es abogada, profesora de Derecho Civil, Comercial y Económico de la UNB. La profesora Ana Frazão es doctora en Derecho por la PUC de São Paulo, fue consejera del CADE entre 2012 y 2015 y fue también directora de la Facultad de Derecho de la UNB de 2009 a 2012. Ana, la palabra es suya. Muchas gracias, querida Aline. Buenas tardes ya a todas, a todos. En nombre de la ministra Edilene Lobo y también querida amiga Laura Scherte, un saludo a todos que nos acompañan. Hago un saludo especial a querida Aline, a Juan, Caio. Es un gusto estarmos juntos en esta mesa. Y mi idea, ya que nuestro panel mostraba un poco el tema de la necesidad de regulación y hacer todas las interlocuciones también con las discusiones éticas, sería en una primera parte de mi presentación volver un poco a lo que fue mencionado en el excelente primer panel para intentarmos entender un poco cuál es el estado del arte sobre el uso de inteligencia artificial en el momento. Después, hablar un poco de cómo regular la inteligencia artificial, partiendo de la premisa de que hoy la discusión no es más sobre si debemos, pero sí cómo debemos. Y al final, traer algunas consideraciones sobre el uso de inteligencia artificial en el Poder Judicial, ya que como estamos en el Supremo, y ese es un tema absolutamente importante, urgente, veo que sería también muy interesante tratarmos ese tipo de asunto. Entonces, yendo entonces la primera parte de mi presentación, quedó muy claro aquí en el panel anterior y cuando analizamos las actuales aplicaciones de inteligencia artificial, la literatura específica sobre el tema, cómo la inteligencia artificial hoy, más que hacer parte de nuestra vida, ella va mostrando nuevas esferas de vida. Y básicamente tenemos sistemas de inteligencia artificial, varios procesos de decisión que antes eran tomados por agentes privados y por agentes públicos. Y ahí no es exagero mencionarmos que algoritmos son instrumentos de la acción política, porque estamos hablando, repito muchas veces, de valores, sea en la esfera privada, quién va a ser contratado, quién va a tener acceso a una determinada oportunidad, quién va a ser promovido. Vean que en la esfera del consumo, hasta el precio que durante mucho tiempo fue considerado el punto central de la iniciativa, hoy es hecho por sistemas algoritmos. Y si ese proceso ya está avanzado en el sector privado, él también está avanzado en el sector público. Y eso está generando de verdad varios problemas y retos sociales, políticos y jurídicos. En el ámbito empresarial, esos retos son muy grandes porque cuando conjugamos eso con una economía de plataforma, las posibilidades de competencia desleal, de prácticas predatorias son muy grandes. Pero cuando analizamos bajo la óptica del consumidor, del ciudadano, ahí de verdad las consecuencias nos preocupan más. Hoy, sistemas de inteligencia artificial, cuando deciden muchas veces las vidas, trae impactos muy grandes también en los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el propio ministro Barroso ya mencionó en la apertura.
Entonces, frente a un contexto anterior donde muchas de las garantías fundamentales eran pensadas frente al Estado, hoy el constitucionalismo digital ha sido creado a partir de, de esas garantías para agentes privados que muchas veces tienen poderes equivalentes o a veces hasta superiores a los estados. Fue mencionada aquí la expresión Leviatán algoritmo que trae muchas repercusiones en nuestro debate. Y vean que para más allá de todos los riesgos, lo que hemos visto es que esos sistemas, y eso fue visto en el primer panel, no son propiamente tan objetivos cuando se piensa. Ellos pueden de verdad cometer varios errores. Muchas veces ni consigamos comprender por qué están equivocándose. Hay toda una discusión también sobre cambio de jerarquía de información, el problema de las deepfakes, de las discriminaciones, y porque, como el profesor Flavio mencionó en su ponencia, ni todo que es probable en términos de cálculos probabilísticos necesariamente está correcto. Entonces, esos sistemas a veces consiguen procesar una cantidad grande de informaciones y en muchos casos ellos no nos darán la respuesta correcta. Y vean que esos riesgos se proyectan en tantas dimensiones. Ellas van desde el nivel individual. Profesora Patricia trajo aquí todas las preocupaciones relacionadas a los neuroderechos. La idea de que hoy quizás nuestra mayor lucha sea para preservar nuestra privacidad cerebral, nuestro libre arbitrio, lo que se proyecta en el derecho de no ser manipulado. Pero eso también tiene una dimensión colectiva, social y política muy importante. Cuando ministra Gileni y tantos otros trajeron las repercusiones del uso de la inteligencia artificial en procesos electorales, vean que hablando de inteligencia artificial es hablar de aquello que es más importante para nosotros, hablar de nuestra actuación, hablar del desarrollo de la personalidad, hablar de la sociedad, hablar de un flujo de información adecuado, hablar de la preservación de las instituciones democráticas. Vean que no estamos hablando acá de un tema que es sencillo. Hablar de riesgos de inteligencia artificial no es realmente estar hablando de teorías de conspiración o de excesos o exageros. Es hablar realmente de algo real. Si esas tecnologías traen muchos beneficios, ellas también traen riesgos y vamos a necesitar encontrar una manera de equilibrar los beneficios que ellas traen con la manutención de los derechos fundamentales, de las constituciones y de los procesos democráticos. Entonces, paso para la segunda parte de mi presentación para hacer una provocación. ¿Por qué entonces regular? ¿Y cómo vamos a hacer eso? Por supuesto que esa discusión sobre la ética de la inteligencia artificial, ella es muy importante, pero yo veo que ella no va a servir solita y tenemos toda una experiencia práctica. Recientemente tuvimos oportunidad de ver todas las cosas que la inteligencia generativa adoptada por el Google empezó a producir, sugiriendo que personas colocaran pegamento en pizza y que salieran corriendo con tijeras y otras cosas absurdas. Esos resultados muestran varias limitaciones en esos sistemas. No tenemos ninguna duda al respecto, pero desde el punto de vista jurídico y político, como una empresa tan interesante, una Big Tech tan poderosa, disponibiliza una tecnología que rápidamente ya se mostró tan ineficiente? Y una de las respuestas es que ya hace porque puede, porque tiene mucho poder político y económico y no tiene ninguna prohibición desde el punto de vista jurídico. Entonces, él puede transformar sociedades, sistemas políticos en un gran laboratorio, someter todos nosotros a una tecnología para ver qué da y eventualmente solucionar, si va a solucionar los daños en el momento donde ya piensa que es adecuado. Ese es un punto que muestra que las iniciativas voluntarias de los agentes económicos que están involucrados en este proceso no están solucionando el problema. Y todos discuten programas de compliance,
parámetros éticos en la elaboración de esos sistemas, en su ejecución, entonces la práctica nos ha mostrado un escenario muy diferente. Y quizás por este motivo, en el sentido de pensar que solo una autorregulación, una iniciativa voluntaria de las empresas va a solucionar todo eso. Sí, estoy de acuerdo con la profesora Laura cuando ella habla de la importancia de la autorregulación y como ella subrayó, la autorregulación no puede suceder en cualquier lugar institucional y para eso la autorregulación es muy importante cuando muestra cuáles son las obligaciones que deben ser adoptadas por varios de esos agentes. Y es por este motivo que cuando vamos a observar esa discusión en el ámbito mundial, vamos a ver, sea por la iniciativa de la Unión Europea, recientes resoluciones de órganos importantes como ONU, todas esas iniciativas muestran que necesitamos avanzar, sí, en la regulación de una inteligencia artificial. Pero vean, una primera dificultad para esa regulación es entendermos que hablar de inteligencia artificial no es hablar de un bloque único, es hablar de un conjunto considerado como diversificado de usos, que exactamente por eso presentan riesgos variados. Como una cosa que está presente en un proyecto de ley que fue elaborado por una comisión de juristas y yo tuve el honor de ser parte, profesora Laura también participó, ministro fue presidente de esta comisión, ya se basó siguiendo todas las tendencias mundiales más modernas en el sentido de una regulación por riesgo, que exactamente por ser una regulación por riesgo, es también una regulación responsiva que va a admitir y hasta mismo demandar una interacción muy grande entre regulador y regulado. Pero vean, lidiar con riesgo no es algo tan sencillo así. Por supuesto que va a involucrar una gran dimensión de regulación por evidencias y varias otras áreas del conocimiento que van a ayudarnos a entender qué tipo de riesgos. Y exactamente por eso van a exigir un nivel de atención, de cuidado, de inteligencia mayor por parte de esos agentes para no perjudicarnos varios usos de inteligencia artificial que no tengan tanto riesgo como varias obligaciones que, como todos nosotros sabemos, imponen un coste a las empresas, mismo que eso sea justificado en varios espacios. Pero vean, para más allá de este componente científico del riesgo, la literatura más contemporánea ha mostrado también que existe una dimensión social y cultural del riesgo. Hablar de riesgo no es hablar solo de un tema científico, es hablar también de los valores culturalmente compartidos por una determinada comunidad. Es hablar sobre si en qué medida una determinada comunidad está dispuesta a correr también determinado riesgo, pasar por ese riesgo. Y es por eso que esos modelos regulatorios también van a necesitar encontrar una manera de participación popular para que, uniendo ciencia y participación popular, que podamos encontrar caminos para evaluación de ese riesgo. Cuando la comisión de juristas estaba reunida para pensar en eso, después se entendió que existiría una necesidad de hacer una clasificación de riesgos. Algunos riesgos son riesgos que no pueden ser aceptados, son los llamados riesgos excesivos y ahí no puede haber una otra respuesta, sino la prohibición. Los altos riesgos necesitan, sí, ser asumidos con una serie de contrapartidas y obligaciones que pueden disminuir y controlar ese riesgo, incluso dejando posible accountability y supervisión por autoridades competentes y por la sociedad civil. Y para aquellos riesgos que no son ni excesivos ni altos, entonces la idea es que el modelo regulatorio sea más suave para posibilitar la innovación en una escala más avanzada. Pero vean, clasificar riesgos no es algo sencillo. Sería más. ¿Cómo conciliar algo que es tan dinámico con la seguridad jurídica? Una de las soluciones del proyecto fue al lado de la clasificación de riesgos,
presentar una taxonomía de esos riesgos para adelantar desde entonces lo que es considerado un riesgo excesivo y que es considerado un alto riesgo. Y más, admitir que exista una autoridad competente que pueda actualizar esa clasificación, porque ahí esa solución intentaría siendo posible, compatibilizar la seguridad jurídica que es tan importante y al mismo tiempo encontrar elementos de adaptación y flexibilidad, posibilitando entonces una actualización frecuente de ese momento. Y aún es necesario, quedo contenta que PL 2338 haya recibido esta solución, dejarmos un espacio para el principio de la precaución. Porque hablar de riesgo es hablar de algo que por lo menos podríamos mínimamente prever y consecuentemente controlar y gerenciar. Pero lo que hemos visto es que en temas complejos como medio ambiente, tecnología y algunos otros relacionados vemos lo que algunos llaman de incertidumbres radicales, o sea, aquello que ni sabemos que sabemos. Y es exactamente por eso que, entre varias circunstancias, vamos a necesitar ir más allá de la prevención, que es un principio que, como sabemos, fue estructurado para el riesgo y que tengamos que seguir también con la precaución, que es exactamente aquella actitud que de alguna manera es para direccionar las preocupaciones. Veo que ese es un camino muy interesante. Espero que realmente el proyecto cuente con varias adaptaciones y que pueda de verdad seguir, porque yo veo que presenta así una solución adecuada y compatible con todos estos retos. Y esos retos no son pocos y como yo dije, me gustaría volver al problema del poder judicial, ya que hablar de inteligencia artificial en el poder público generalmente ya es algo más difícil todavía. Una serie de problemas en los sistemas de inteligencia artificial que ya existen en el sector privado dejan aún más dramático el sector público. Una cosa es una decisión en el sector privado y ese es un gran problema de decisiones algoritmos, la falta de explicación. Pero, ¿cómo hacer con este problema en el poder público? ¿Cómo actuar? Que tiene varios principios propios como deber de motivación. Vean entonces que traer toda esa complejidad para el poder público, creando muchas veces hasta una especie de alianza entre poder público y poder privado, porque puede ser un agente privado. Esa relación entre hombre y máquina no es una relación sencilla. Más que eso, varios conflictos podrán suceder acá. Imaginen ustedes que es un gran agente privado que va a elaborar un sistema de inteligencia artificial del Supremo. Los datos probablemente del tribunal, él va a tener acceso. ¿Cuál es la seguridad? Él puede ser parte del proceso. Muchas veces es un gran demandante o demandado. ¿Cómo hacemos para que use las informaciones privilegiadas que él tiene acceso en su beneficio? En su propio beneficio, él puede ofrecer un sistema de inteligencia artificial para un tribunal y al mismo tiempo ofrecer soluciones de tecnología para partes y para agentes privados que tengan interés directo con aquel tipo de situación. Vean que usar la inteligencia artificial en el judicial es algo muy delicado, porque yo veo que hay un gran riesgo para más allá de la violación de varias garantías fundamentales. Hay un gran riesgo de transformar la disputa judicial que debería ser por la mejor tesis en una disputa por quién tiene la mejor tecnología. Porque a partir del momento que los tribunales empiezan a tener sistemas tecnológicos, se comprende que grandes agentes intenten entender esos sistemas, aprovechen sus fallas y obvio que personas más poderosas tendrán más condiciones de enfrentar ese nuevo mundo que aquellos que son débiles. Frente a un país como Brasil y como la ministra destacó, donde tenemos tantos problemas relacionados no solo a raza y género, pero también la discriminación contra pobres, ¿cómo hacer con que esa entrada de tecnologías de verdad pueda suceder sin conflictos de interés, sin privilegios, sin que pueda perjudicar los principios del proceso y más?
siendo un instrumento que, lejos de perpetuar discriminaciones, intenta incluso solucionar esas discriminaciones. Ese es un problema muy serio. Y vean, entonces, de nada sirve decir, estamos lejos de la figura del juez robot. Mismo la clasificación de un proceso puede ser algo muy importante para el destino de aquel proceso. Mismo cuando una máquina funciona como asesora y simplemente somete al juez un modelo de decisión, vean, puede ser que aquel juez en su contexto ni pueda cuestionar eventualmente el resultado de la máquina, e incluso tenga inúmeros incentivos para aprobar ese resultado aún más frente a la cantidad inmensa de procesos que generalmente es un juez brasileño que él tiene. Entonces, no son puntos tan sencillos. Vean, cuando imaginamos todos los problemas que vienen de estos sistemas que ya fueron mencionados acá, falta de objetividad, posibilidad de resultados contradictorios, entonces esos problemas no son tan sencillos, pero la máquina muchas veces muestra para el futuro el pasado, porque ella se alimenta de datos pasados. Pero el derecho no vive solo del pasado. Él abarca algunos momentos transformadores y las máquinas tienen una gran capacidad de procesamiento de datos. La literatura actual ha demostrado que ellos no consiguen hacer varios juicios que solo el ser humano es capaz de hacer. No son capaces de hacer el framing, que cambie el problema, que vea la solución, que considere eso que puede ser diversificado. Durante mucho tiempo en Brasil entendieron que la unión estable era una rendición de servicio y se convirtió en una sociedad de verdad, y para ser una unión familiar pasó a ser, decidiendo que ese mundo es completo, las consecuencias jurídicas de aquel vínculo, de aquella relación que fue en virtud de ese cambio de actuación que fue posible una adaptación del derecho para la realidad social. Más que eso, las máquinas trabajan con correlaciones, ¿no? Con causalidades, que son riesgos humanos complejos, incluso en las ciencias naturales, porque no vienen del cielo, sino exigen de alguna forma una alta dosis de interpretación. Las máquinas no trabajan con contrafactuales. Entonces, delegar los juicios o las actividades de la mente humana a las máquinas tiene que ver con un gran riesgo, se involucra un gran riesgo, y hay que caminar hacia alternativas que de hecho consideren la potencia de las máquinas con la supervisión humana, que no se puedan identificar los discursos de las máquinas o que puedan suplir las deficiencias de los juicios de las máquinas siempre, o suplirlas cuando sea posible. Y me gustaría terminar, porque ya me di cuenta que terminó mi tiempo, refiriéndome a un libro llamado Power and, donde los autores se dedican a estudiar la innovación de los últimos 2000 años. Y lo más interesante es que, al contrario de lo que se cree, la innovación no necesariamente mejora la vida de la mayor parte de la población. En varios momentos viene exactamente para reforzar la desigualdad y apropiarse de una población y reforzar aún más la inclusión. Si se dice que hoy la ciencia avanzó con relación a la tecnología, se dio mucho por las luchas sociales y la propia acción del derecho, en el sentido de tratar de distribuir socialmente los beneficios de esa tecnología. Y parece que es una reflexión fundamental en este momento para entender que, como se dijo, que como dijeron otros antes de mí, difícilmente, si dejamos que las cosas se corran, va a haber un desequilibrio. Y difícilmente habrá un ajuste de los beneficios de las tecnologías. Creo que con estas palabras ya puedo concluir y les agradezco la atención y estoy a disposición de ustedes. Muchas gracias.
Y agradecemos al instigante discurso de la profesora. Sin perder un segundo, les quiero pasar la palabra a Juan Gutiérrez, PH en Políticas Públicas por la Universidad de Oxford, profesor asociado del Gobierno de la Universidad de los Andes en Colombia. Su palabra. Tarde. Eu não falo portugués, ni siquiera portuñol. Entonces les pido que tengan mucha paciencia. Organicé mis diapositivas para que estén en portugués, entonces eso les va a ayudar un poco. Yo quiero comenzar por agradecer esta invitación, por supuesto. Para mí es un honor estar acá. El Supremo Tribunal Federal ha iluminado el derecho constitucional de América Latina en otros asuntos como el acceso a la salud, en particular, digamos, los farmacéuticos, en protección de datos personales, y me alegra mucho que ahora quiera también contribuir en este frente. Yo he tenido la oportunidad de hablar en muchos países, particularmente de América Latina, en eventos muy parecidos a este, y este es uno de los mejores de comienzo a fin que he asistido, entonces realmente los felicito, los agradezco muchísimo también que me den la oportunidad de contarles cómo desde Colombia estamos también contribuyendo a esta discusión global en la que el sur global, o si quieren mejor, la mayoría global tiene mucho que aportar, tiene mucho que decir. Voy a dividir mi charla en 3 puntos. Está basada en las investigaciones que yo desarrollo en la Universidad de los Andes, algunas de ellas también en el trabajo que estoy haciendo para UNESCO. Entonces les voy a compartir algunos hallazgos de esas consultorías que hemos hecho para UNESCO. En 3 puntos: cómo los jueces están utilizando los sistemas de inteligencia artificial, cuáles son algunos de los riesgos asociados a los tipos de usos que hemos encontrado en jueces y en general en el sistema judicial, y por último hablaré de iniciativas alrededor del mundo sobre reglas y orientaciones para el uso de inteligencia artificial en los sistemas judiciales. Comencemos entonces con el primer punto. El primer punto sale de una encuesta global que diseñé para UNESCO y cuyos resultados pueden encontrar en este momento disponibles en Internet, en donde nos preguntamos cómo se estaban usando los sistemas de inteligencia artificial a nivel global. Y encontramos que digamos, hay una alta familiaridad con los sistemas de inteligencia artificial, una adopción de sistemas de inteligencia artificial relativamente baja, no más del 25%, digamos, de los operadores judiciales declararon que usaban algún tipo de sistema de inteligencia artificial. Pero digo relativamente baja porque son pocas las organizaciones que le entregan a sus servidores judiciales herramientas de inteligencia artificial, por una parte, y por otra parte, los sistemas de inteligencia artificial generativa, por lo menos de acceso masivo, son relativamente recientes. Entonces, realmente hay una tasa de adopción rápida de esta tecnología y que seguramente seguirá creciendo. Pero más allá de cuántas personas en el sistema judicial de diferentes países del mundo están usando estos sistemas, la siguiente pregunta es, bueno, ¿y qué hacen particularmente con los sistemas de inteligencia artificial generativa, que son los que universalmente tienen acceso, ¿verdad? Todos sabemos que podemos entrar a ChatGPT, a Copilot, en alguna versión gratuita o licenciada. La respuesta más común de esas personas es que el 43% usan estos chatbots para buscar información. Esto ya empieza a hablar de los riesgos, ¿verdad? Porque todos sabemos que, y si no lo sabemos ya deberíamos empezar a saberlo, que los chatbots pueden producir información imprecisa, incorrecta e incluso falsa. En Brasil, desafortunadamente, hay un caso que seguramente todos ustedes conocen de un juez que copió y pegó partes de contenido generado por ChatGPT y desafortunadamente no controló, y en su sentencia aparece jurisprudencia inexistente, ¿verdad? Pero eso ha ocurrido en otros lugares del mundo también, tanto para abogados como para jueces, y es un riesgo que sigue latente, porque luego les voy a comentar cómo es mucho más alta la proporción de personas usando estos sistemas que personas que han pasado por algún tipo de entrenamiento formal sobre cómo funcionan y cuáles son sus limitaciones. Una segunda respuesta muy común es para redactar documentos. Aquí, digamos, nosotros tenemos un poquito más de granularidad en esa respuesta y sabemos que cuando hablamos de redactar documentos no es que esté
redactando de 0 a 100 la sentencia o la decisión judicial, sino que los jueces, las juezas lo están usando para resumir, para que sus textos sean más claros, para tratar de aumentar el acceso a personas que de pronto no son abogadas para entender sus fallos. Bueno, y podría seguir hablando un poquito más de los usos, que incluye explorar, explicar, analizar datos, pero esos son un poquito más marginales respecto de los usos principales que estamos viendo de búsqueda de información y de tratar de complementar el proceso de escritura. Ahora, riesgos de los sistemas de inteligencia artificial en el sector justicia basados en estos hallazgos. Bueno, yo ya no tengo que pasar por estas diapositivas afortunadamente porque ya tuvimos toda una mañana en la que hablamos de los riesgos de los sistemas de inteligencia artificial. Recientemente la Universidad de MIT publicó un repositorio de riesgos con más de 700 tipos de riesgos documentados. Los invito a que lo conozcan, me pareció súper interesante ese repositorio. Por otra parte, si ustedes tienen interés en conocer casos en donde ha habido incidentes negativos de uso de sistemas de inteligencia artificial, tanto en lo privado como en lo público, pueden acceder a repositorios tanto de la OSD como de organizaciones sin ánimo de lucro, en el que ustedes pueden ver miles de casos y de hecho si ustedes ven esta gráfica, ven que en los últimos años el número de incidentes en la base de datos ha crecido muchísimo. Seguramente porque hay más reportería, pero seguramente también porque simplemente ha avanzado su uso en el sentido, digamos, se ha adoptado más masivamente las herramientas y consecuentemente pues está produciendo más incidentes negativos. Entonces, como decía mi colega Ana, no es teórico, es qué está pasando ahora, ¿verdad? Ahora, nosotros también le preguntamos a los operadores judiciales qué percepción tenían sobre la existencia de riesgos, particularmente asociados al uso de inteligencia artificial generativa en su trabajo. Como pueden ver ustedes, la gran mayoría, casi 70%, dicen sí, creemos que hay riesgos, un 21% no sabe, eso es grave, muestra que necesitamos trabajar en alfabetización digital, un 9% dice que no, bueno, ok, podemos discutirlo, pero la siguiente pregunta es, bueno, y a quienes respondieron que sí existen riesgos, ¿cuáles son esos riesgos? Y el 27% es consciente de los problemas de la calidad de la información que aparece en el contenido. Eso me parece positivo que tantas personas tanto porcentaje de las personas hayan respondido eso, porque pues, esa es una de las principales debilidades, pero fíjense que hay otras que los mismos usuarios manifiestan. Digamos, asuntos relacionados con la protección de datos y la privacidad, que ha sido mencionado hoy. Si ustedes insertan en un prompt para ChatGPT versión gratuita o cualquiera de los chatbots en versión freemium, cualquier cosa que inserten ahí en el prompt va a ser rehusado por la empresa según los términos y condiciones. Luego, si ustedes insertan información confidencial o información personal y si ustedes son funcionarios públicos, pues están incurriendo en una falta gravísima, ¿verdad? Porque están perdiendo el control de esa información. Y esto es muy importante porque algunos colegas se imaginan que entre más información inserten en el prompt y más detallada, mejor va a ser la respuesta. Entonces, no sería sorprendente que muchos están insertando información que es confidencial o incluso personal, ¿verdad? Por otra parte, muchos están preocupados por asuntos de copyright y de integridad, porque saben que, como se mencionó en algún momento del panel, estos sistemas han sido entrenados con una gran cantidad de datos, muchos de los cuales están protegidos por derechos de autor sin que haya el respectivo reconocimiento. Pero además, porque cuando el chatbot produce la respuesta y pues, el chatbot finalmente es un gran detector de patrones y reproductor de patrones, dentro de esos patrones pues, hace un collage de cosas que seres humanos han producido y que no van a tener ningún tipo, digamos, de reconocimiento, no se va a hacer ninguna atribución. Y por supuesto que el trabajo de nuestros jueces, de nuestras juezas, implica la atribución. Ellos no pueden simplemente decir porque, en Colombia dirían porque, ajá, no, tienen que decir por la norma, por la jurisprudencia, por las fuentes del derecho. Bueno, hay otras preocupaciones, la opacidad, asuntos asociados con los derechos laborales, asuntos asociados con los sesgos, con el impacto al medio ambiente. Entonces, hay algún tipo de preocupación entre las personas que los usan.
Y la siguiente pregunta que hicimos es si existían reglas sobre el uso de estas tecnologías y si recibió instrucción, entrenamiento formal. Y ustedes pueden ver que la gran respuesta es no, no recibí entrenamiento formal y tampoco tengo ninguna orientación de parte de mi organización. Eso es muy grave, dado que, como ustedes vieron, avanza el uso del uso de los sistemas. Y alguien de pronto me puede decir, pero estás satanizando los sistemas. No, no, para nada. Yo lo único que quiero es que ellos sepan cómo usarlo. Porque yo puedo usar un automóvil para ir al trabajo muy rápidamente, pero también puedo usarlo para atropellar a alguien, para matarme a mí mismo si no sé usarlo, ¿verdad? Entonces, aquí hay un reto muy grande de parte de las organizaciones de alfabetizar y de orientar. También les preguntamos si deberían existir directrices o reglas para el uso de inteligencia artificial generativa. Por una parte para jueces, por otra parte para los abogados, por otra parte para no abogados, porque ustedes saben que en muchos procesos las personas pueden acudir directamente cuando no hay jus postulandi. Y como ustedes pueden ver, la gran respuesta de más del 70% es sí, queremos directrices, sí, queremos reglas. Eso puede ser contraintuitivo. Muchas personas de pronto se podrían imaginar que la gente no quiere ser regulada. Pero sí, aquí la gente quiere ser regulada y estamos en mora de hacerlo, de hecho. Una nota, y es que en una alianza, como decían ustedes, en una parcería entre la Universidad de los Andes y la justicia colombiana, realizamos entre enero y mayo de este año un curso para 1.400 magistrados, jueces y servidores judiciales sobre fundamentos de inteligencia artificial en el sector justicia. Un curso de 50 horas, sincrónico, maravilloso. Luego, por fuera de la conferencia, de pronto les puedo contar más detalles sobre eso, pero lo traigo a colación primero por el esfuerzo de una jurisdicción como la colombiana de masivamente educar, entrenar, y fueron 1.400, pero tendrán que ser más porque hay muchos más servidores judiciales. Pero el segundo punto que quería contarles es que yo aproveché este curso que diseñé y organicé para hacer una encuesta entre los 1.400 funcionarios judiciales. Y las respuestas son muy parecidas a esa encuesta global de la UNESCO que les acabo de contar. O sea, no es tan diferente, digamos, esa imagen global de lo que estamos viendo en un país como Colombia y seguramente muy parecido a lo que ocurre en Brasil. Habría que hacer la encuesta. Ahora, hubo una pregunta que hice a mis colegas colombianos y por eso también quería traérselos a colación, que yo no hice en la encuesta global de UNESCO por tonto, porque no se me ocurrió, pero aquí sí se me ocurrió, y es ¿qué obstáculos se encuentran para que puedan usar sistemas de inteligencia artificial para su trabajo? Y para mí fue súper sorpresivo el hallazgo de que la primera respuesta es necesitamos que nos den entrenamiento. Para mí fue sorpresivo porque yo pensé que lo primero iba a ser necesitamos computadores, necesitamos mejor internet, necesitamos software, qué sé yo. No, eso está, pero está mucho más abajo. Ellos dicen, primero queremos ser entrenados. Segundo, otro obstáculo es no tener reglas, no tener orientaciones. Si estas herramientas son riesgosas, pues a nosotros nos da miedo usarlas. Pero el segundo punto, el tercer punto, perdón, que está relacionado con ese es queremos tener acceso a herramientas propias. Porque sabemos que si usamos ChatGPT o Copilot u otro sistema de inteligencia artificial generativa o no que esté disponible en Internet, no sabemos cuáles son sus estándares de calidad y particularmente, por ejemplo, de seguridad para que podamos usarlos. No sabemos qué datos se usaron para entrenarlos, no conocemos el modelo, no sabemos mucho y por lo tanto esa opacidad va en contravía con el tipo de trabajo que nosotros tenemos que hacer, que no puede ser opaco. Entonces, sorprendentemente, los obstáculos que al menos ellos perciben no son los que uno se imaginaría de máquinas, cómputo y tecnología, sino son obstáculos muy humanos, de querer saber cómo funciona algo, de tener unas reglas, de tener unos equipos que respondan a los objetivos propios, porque como creo que Ana era la que lo mencionaba, una cosa es que una empresa utilice tecnologías que están allá afuera donde no importa, por ejemplo, la transparencia o no importa la imparcialidad o no importa la autonomía y la independencia, pero tú no puedes trasladar eso al sector público y mucho menos al sistema judicial, donde sí importa. Y llego ya a la parte final de mi intervención y es, bueno, ¿y qué iniciativas hay sobre reglas y orientaciones? Me voy a enfocar en el sector justicias. ¿Por qué? Porque por supuesto que podemos hablar de regulación en general, y ahí voy a hacer otro paréntesis, voy a aprovechar para hacer otra publicidad,
y es en UNESCO me contrató para escribir un policy brief sobre las aproximaciones emergentes de regulación de inteligencia artificial alrededor del mundo. Porque la discusión parece ser, cuando uno revisa los términos de la discusión global, parece ser muy como, bueno, está el modelo de la Unión Europea y está el modelo de Estados Unidos y está el modelo de China. Y cuando uno va a ver los proyectos de ley que hay alrededor del mundo, la historia es mucho más compleja. Es que solo hay que visitar Brasil para ver que el proyecto de ley de Brasil sí recoge muchos aspectos que están en el AI Act de la Unión Europea, pero tiene otros que no tiene la Unión Europea. Por ejemplo, tiene unos capítulos sobre derechos, sobre nuevos derechos. Y eso es muy interesante para en términos de la contribución del sur global, que parece que otros no están tratando de contribuir por muchas razones, que pueden ser incluso geopolíticas. Y ese documento esta semana va a ser publicado. Los invito, no tengo tiempo acá de explicar ese documento, pero en ese documento explico 9 aproximaciones regulatorias diferentes que encontré en proyectos de ley y leyes alrededor del mundo, porque no sé si son conscientes, pero solo en América Latina hay 11 países cuyos congresos o asambleas nacionales están discutiendo proyectos de ley. Y luego en África también hay proyectos, y luego en Asia también proyectos. Y por supuesto que estamos viendo mucho efecto Bruselas, es decir, mucho efecto de ver que en la Unión Europea se aprueba una ley y eso como luego empieza a irrigar en otros lugares del mundo. Bueno, se ve mucho eso, pero también se ve mucha novedad y creo que vale la pena estudiar las legislaciones y los proyectos de ley de muchos países. Pero volviendo a mi presentación, porque además creo que me quedan solo unos minutos, en lo que tiene que ver con reglas y orientaciones para el sector justicia, les voy a contar diferentes ejemplos, porque además hay diferentes instrumentos regulatorios. Primero, hay normas puras y duras, obligatorias. El AI Act, el reglamento de inteligencia artificial de la Unión Europea, establece que un riesgo alto de uso de inteligencia artificial se da cuando se utilizan sistemas para la toma de decisión en el marco de procesos judiciales. Y el hecho de que tenga un riesgo alto implica unas obligaciones especiales para quien desarrolla y para quien pretende desplegar el sistema, como por ejemplo hacer una evaluación de impacto antes de sacar a producción el sistema, como por ejemplo tener un sistema de gestión de riesgos. Me parece muy importante. Yo creo que eso no debería limitarse solo al sistema judicial. Por supuesto que en general el sector público toma muchas decisiones a partir de estos sistemas que pueden afectar la vida de las personas. Entonces creo que esto es importante para el sistema judicial, pero hay otras áreas del sistema público, del sector público, donde también es importante este tipo de normas. Por otra parte, diferentes entidades que gobiernan lo judicial en el mundo han empezado a publicar directrices. El año pasado, por ejemplo, el Reino Unido, Nueva Zelanda y Canadá publicaron directrices sobre uso de inteligencia artificial, particularmente generativa, en el sistema judicial. El caso, por ejemplo, de Nueva Zelanda es muy interesante porque sacó 3 diferentes guías para magistrados y jueces, para abogados y para no abogados, porque además hay unas obligaciones que pueden ser diferenciadas. Y ahora voy a hacer otra publicidad asociada a eso, pero hay otro instrumento y es la jurisprudencia. La Corte Constitucional de Colombia recientemente expidió una sentencia bastante detallada, son casi 200 páginas, a propósito del uso de ChatGPT para redactar una sentencia. A comienzos del año 2023, un juez en Cartagena decidió hacer 4 preguntas legales, de asuntos legales, jurídicos, a ChatGPT para complementar la parte motiva, la parte de la decisión, de justificar su decisión, en un caso en donde los derechos fundamentales de un menor de edad estaban en juego. El juez, digamos, tuvo en cuenta, además de lo que ChatGPT respondió, alguna legislación y alguna jurisprudencia, pero yo fui una de las personas que criticó públicamente la manera que lo usó porque no demostró que hubiera contrastado las respuestas de ChatGPT con otras fuentes fiables y porque dejó la respuesta de ChatGPT como si fuera una fuente confiable,
a pesar de que las respuestas habían sido un poco imprecisas. Digamos que no incluye información falsa, pero sí eran un poquito imprecisas las respuestas. Y esto llegó a manos de la Corte Constitucional, porque digamos, terceros, digamos, no las partes del caso, sino terceros interesados, quisieron hacer el caso de que se estaba violando el derecho al debido proceso cuando se usaba un sistema respecto del cual no conocíamos con qué datos fue entrenado, ni cómo funcionaba el modelo, ni su nivel de precisión, ni cuál era la pertinencia para usarlo, digamos, en el marco de un proceso constitucional. Y por eso la Corte Constitucional abordó este caso. Es una sentencia en la que, por una parte, admite que los jueces pueden usar herramientas de inteligencia artificial, pero lo tienen que usar bajo determinado marco, bajo determinadas reglas. Y entonces la Corte Constitucional procede a proponer una serie de principios. Aquí está el listado completo que no alcanzarán a ver, pero son 12 principios que propone la Corte Constitucional para el uso de inteligencia artificial en el sector justicia. Y antes de eso ha dicho, pero ojo, hay una regla y es que las máquinas no pueden sustituir al ser humano. Si la máquina sustituyera al ser humano, por lo menos en el marco constitucional colombiano, sería inconstitucional. No podría, digamos, por muchas razones asociadas precisamente a la violación del debido proceso y a la opacidad de muchos de estos sistemas. Entonces, la Corte Constitucional dice, bueno, sí se deben usar bajo determinados parámetros, nunca para sustituir la propia pensamiento y juicio del juez. Y además, el tribunal en su sentencia le pide al Consejo Superior de la Judicatura, que es el órgano que gobierna la rama judicial en Colombia, que primero que publique unas orientaciones para los jueces sobre cómo usar y cómo no usar, y segundo le pide al Consejo Superior de la Judicatura que también siga entrenando a los jueces, que necesitamos más entrenamiento. Aquí viene la otra parte de la publicidad y con esto les juro que voy a terminar, y es que para UNESCO preparé unas guías de uso de inteligencia artificial en cortes y tribunales. Esas guías ya están disponibles en internet en formato de consulta pública. Digamos, mi borrador pasó por las manos de una cantidad de expertos que me enviaron un montón de feedback, pero en UNESCO dijeron, esto necesita una mayor discusión y por eso pusieron el documento para que cualquier persona pueda enviar su retroalimentación. Los invito a hacerlo. Por favor, si les interesan estos temas, bienvenidos sus comentarios y después de eso seguramente se producirá un mejor documento que no alcanzo a explicarles porque se me acabó el tiempo. Es un documento que también tiene unos principios, unas recomendaciones puntuales para los jueces y para los funcionarios. Y con esto termino. Ese es mi correo electrónico por si les interesan estos temas. Me encantaría seguir dialogando con ustedes. Muchas gracias. Muito obrigada, professor Juan Gutiérrez. Gracias, profesor Juan Gutiérrez. Mi deber de casa es leer todos esos documentos. Va a ser un trabajo largo. Y ahora le paso la palabra al profesor Caio Machado, que es abogado de la Escuela de Ingeniería y doctorando por la Universidad de Oxford y la USP. Gracias a los guerreros que se quedaron hasta ahora, al STF, particularmente a Víctor y a Lini, y sigamos. Ustedes van a ver que usé mucho el IA generativo y está liberado por el bien de la ciencia. Les voy a hablar sobre algoritmos como adjudicadores. No necesariamente es una cuestión de IA en la justicia, sino es una discusión más amplia. Y quería empezar cómo va a ser nuestro recorrido, cómo este meme. Voy a empezar con muchos detalles, después no voy a tener tiempo, voy a salir corriendo, pero quiero hablarles de un caso hipotético. ¿De qué hablamos cuando hablamos de algoritmo? ¿Qué este concepto de algoritmo significa cuando lo implementamos en la sociedad y usamos las tecnologías como estoy haciendo con el ChatGPT?
DALL-E, y voy a discutir con ustedes un caso de modelación de contenido que el profesor Flavio mencionó, un estudio que hicimos juntos. Voy a aprovechar su explicación y algunos caminos hacia dónde vamos. Vamos a empezar con un problema. Voy a describir un caso hipotético. Voy a llamarlo Cayo. Él estaba en el aeropuerto y recibió el anuncio de que se canceló el vuelo. Es hipotético. Entra en el sitio, abrimos la cuenta, buscamos las normas. Bien, podemos remarcar, les explica los derechos. ¿Eso te ayudó? ¿No tienes a dónde ir? Clicas no. ¿Nombre de qué? Ah, sí, hoy soy Orlines. Viene la sopa de letra. Em, eh, es el, sí, sigue el diálogo hasta que termina. Ah, discúlpame. Gracias, pero no puedo atenderte. Puedes ir al sitio o a la aplicación. Vas a la aplicación, encuentras un error que te manda al teléfono y después encuentras otra máquina que te dice, ay, disculpa, no puedo atenderte, no puedo responder tu pregunta. Y te quedas en este ciclo infinito, saltando de una máquina a otra. Y en este punto tenemos un flujograma, el flujograma de Kafka, donde uno se pierde en la democracia, donde se mezclan gente, empresa y herramienta. Esto es una broma. Uno accede al sitio que lo manda al call center, que manda al WhatsApp, después va al call center y volvemos a cero. Nosotros tenemos estos problemas todos los días, conflictos que no son en un primer momento pasibles de judicialización. Podemos hacerlo, pero no vamos a judicializar el dolor de cabeza que tuvimos de ir al call center, al chat, etcétera. Pero es un conflicto que hay que resolver y se resuelve a través de máquinas. Estas máquinas permiten que la empresa gigante atienda a todo el mundo. Y mira el fluxograma. Yo quiero trabajar el concepto de algoritmo y tenemos que especificar de quién está hablando en esta sala cuando hablamos de algoritmo. Este algoritmo, en estricto senso, como Flavio dijo, es un paso a paso. Nos damos una entrada y nos dan la salida. Aquí tenemos un flujograma de un algoritmo que dice cuál de los 3 números es el más grande. Coloca já 3 números, você passa essa sequência e al final te dá um resultado. Mais ou menos como o chatbox que vimos. La importancia de trabajarmos el concepto de algoritmo es porque el algoritmo es el ladrillo de la inteligencia artificial. Incluso algoritmos componen algoritmos más complejos y usted puede unir un montón y rendir un servicio como ChatGPT que usa esos algoritmos de aprendizaje. Entonces, en un primer momento, tenemos la impresión que estamos hablando eso, pero el profesor Gillespie, yo coloqué la fuente si ustedes quieren, porque a veces nombres que son difíciles de entender. Él separa en 4 conceptos de algoritmo, porque mezclamos. Uno, de verdad, es la solución, es la matemáticas. Pero él habla también que tenemos un talismán. Hay un argumento comercial de tenemos un algoritmo. Nuestra aplicación de encuentros es encontrar el par perfecto. Tenemos también la idea de que es científico, ese compromiso con procedimientos, de alguna manera que está allí, no es de la esfera humana, es la ciencia dándote un resultado. Son 2 partes interesantes, pero no es nuestro enfoque ahora. Más importante es el algoritmo como Sinedo, que es una metonimia. Está hablando del algoritmo, pero está hablando de un todo. Estamos hablando de una empresa con políticas, con personas, con normas, con decisiones que ofrecen productos y servicios usando una tecnología compleja, un algoritmo complejo, pero uno no se separa del otro. Entonces, como ejemplo, acá hasta mencioné matemática y Harmony era una aplicación antigua que tenía ese algoritmo para encontrar su par perfecto. iFood dice, no escogemos, no es mi primo que va a buscar su entrega.
colocamos un algoritmo y va a determinar quién está más cerca, quién va a hacer la entrega más rápida, cuál es el camino más rápido. Y estoy dando ejemplos. ChatGPT, servicio que usamos, muestra varias decisiones. Por ejemplo, decisiones de ajustar sesgos, a cuál público usted quiere llegar. Entonces, todas esas empresas, cuando hablamos del algoritmo del Google, estamos hablando de todo el Google que está controlando y ajustando el algoritmo que usamos. Y ese es el punto principal, porque caemos un poco en el error de que es una parte de verdad, pero puede ser un error también en muchos aspectos. En pensar que hay un robot manipulando toda nuestra experiencia. Y me encanta el chat GPT, que trae ese elemento interesante para nuestra conversación. Pero estamos tratando de un conjunto sociotécnico. Hay personas por detrás de esta máquina y estamos interactuando con esta máquina. Entonces, cuando se ofrece un servicio, hay alguien allí que paga el servidor, que paga la cuenta de luz, que desarrolla, que ajusta. Entonces, guarden ese concepto. Algoritmos como adjudicadores. El ministro Barroso trajo un dato más actual que el mío. Entonces, sabemos que los tribunales, el judicial en Brasil tiene 83,1% millones de procesos atípicos. Perdón, ya oí, no sé si es real o no, que el judicial brasileño es el mayor del mundo. Supongamos que sí, porque es algo increíble, porque es un número interesante, pero justificando algo que yo quería trabajar con ustedes, y ahí no son solo empresas de la inteligencia artificial, pero son algoritmos que trabajamos ahora. Esos datos son de un archivo de dos profesores, Ethan Cash y Orna Rabinovich, que está eras geológicas desactualizado, pero los números sirven para nuestra discusión. 2015, Alibaba, a través de su mecanismo de resolución de disputas, que usa incluso eso para solucionar las disputas. Alibaba es como si fuera Mercado Libre, Amazon. Él había producido 150 millones de votos en disputas entre clientes. Entonces, solo ahí en términos de Alibaba es casi el mayor tribunal del mundo. Sí, de alguna manera. Son disputas que quizás no fueran para el judicial, pero son disputas que Alibaba está solucionando. Al lado está el fundador de Airbnb que habla, que podemos describir una línea de código que va a solucionar el problema de 10,000 o 10 millones de personas. Entonces, dentro de la lógica del servicio, de la rendición del servicio, está la solución de disputa a través del algoritmo. Entonces, existe toda una parte de disputa que no necesariamente va para el judicial porque son pequeñas, pero ellas son pulverizadas. El valor y el volumen es muy grande. ¿Y quién está controlando eso de manera deliberada, como es ese caso que ustedes están observando? Son las plataformas y vamos a discutir no explícito en un segundo para dar una idea de las dimensiones. Algunos años atrás, la gran discusión era blockchain. Dentro del Smart Code existe ese concepto de hacer un contrato elaborado en una organización que opera solita, que es una organización distribuida autónoma. Básicamente un contrato operado solito, y en ese espacio tenemos registros de transacciones solucionadas, ejecutadas por contratos inteligentes que sumaban 3,000 millones de dólares. ¿Cuál es la importancia? Porque el contrato inteligente no es solo un contrato. A veces no es menos que un contrato, pero es un mecanismo de ejecución. Es un mecanismo de resolución de conflictos. Él recibe aquellas entradas del algoritmo y ella da el output, ejecuta, no ejecuta, cancela, multa, etc. Entonces, de verdad, esas máquinas ya están operando soluciones y ahora no es una solución que viene de la cabeza de la máquina. Yo oí una citación muy interesante esos días que decía que quizás el robot lleve su empleo, pero él no va a llevar su sueldo. Más o menos esa lógica. Él está ejecutando la resolución de conflicto, pero quién está por detrás y quién está operando no es la máquina. Y ahí
el punto principal de eso es que traemos para esa infraestructura nuestra de transacciones los algoritmos y tenemos un desplazamiento privado, no espacio privado, la solución de conflictos. Nuevamente, a veces explícita, a veces implícita. Y ahí quiero trabajar con ustedes uno de esos casos implícitos que es muy común y quizás ustedes también ya hayan pasado, como nuestro caso hipotético. Espero que para ustedes sea algo conocido, que ustedes conozcan, por ejemplo, eso con líneas aéreas y empresas de telefonía, que sería el caso de la moderación de contenido. Cada post que hacemos tenemos filtros, algoritmos de inteligencia artificial que miran aquella publicación y van a decir, bueno, puede quedar ahí normal o no puede. Es pornografía, es violencia, es terrorismo. Y ahí, lógico, ese ejemplo es del Instagram, pero todas las redes sociales grandes hacen eso. Estamos haciendo eso cada vez más, hasta por un motivo jurídico. Resoluciones del TSE que fueron mencionadas acá. Hay una presión, una necesidad de controlarnos la información y eso incluso yo participé mucho y apoyo esas normas. Mi tesis de doctorado en Oxford es sobre desinformación de ciencia en la salud en Brasil, pero necesitamos entender cómo que ese conflicto, usted publicó alguna cosa que puede, que debe o no estar ahí funcionando. Hay un conflicto que debe ser solucionado. Está moderando nuestra libertad de expresión. Una empresa, por ejemplo. Entonces, el concepto de moderación de contenido es muy sencillo. Usted hace una publicación que puede ser una imagen del Estado Islámico, cualquier imagen. Eso pasa por un modelo y eso va a ser considerado si va a dejar o no publicado. Voy a aprovechar la publicación que el profesor Flavio hizo. Usamos algunos modelos de Google, por ejemplo, y esos modelos eran buenos, pero ellos no estaban de acuerdo en algunos puntos. Más o menos es como esa imagen. Hay dos modelos buenos que están mirando el mismo objeto, pero están describiendo de manera diferente. Realmente, quien escribió el número quería decir 9 o 6, pero no sabemos qué es. Y los modelos están disputando eso y no tenemos una razón para escoger entre uno u otro. ¿Y qué descubrimos? Es que de verdad los modelos están actuando a partir de elementos aleatorios. Y eso preocupa. Y ahí, para no repetir todo lo que Flavio dijo y añadir una parte para nuestro debate, tenemos una parte que escapa, no solo un riesgo al derecho, no solo cuando hablamos de la noción jurídica que usted puede tener un horror. Escapamos de la lógica de proceso. Profesora Ana también mencionó este tema. Escapamos del procedimiento. Esperamos que vaya a mirar la libertad de expresión. Una lógica de estadística. Y ahí esa es una lógica esencialmente comercial. Eso no quiere decir que hay una falta de una línea específica todo el tiempo. No sería el mejor uso del tiempo del ministro Barroso, de cualquier otra persona. No sería eso el mejor uso del tiempo, pero debemos saber, darnos cuenta de que esta parte de resolución de disputas también es controlada por una empresa, por esa parte privada, que va a beneficiarse de todo eso. Si usted tiene un problema en el Uber, usted reclama y el chofer que va a contestar. Yo iba a decir nunca, pero a veces hay excepciones. Casi nunca la plataforma va a decir, no, eso fue un error de mi algoritmo y yo voy a pagar a los dos. O tú o el chofer va a pagar. Entonces, sí, tenemos una estructura tecnológica de resolución de conflictos, pero usted, de tener eso, es un poder enorme que necesitamos discutir. Es esencialmente, y aquí voy a colocar algunas diapositivas, es explícito, es una jurisdicción que observamos en el Alibaba. Usted veía eso. Ese es 2015, ya es antiguo. Estamos hablando de medios alternativos para resolución de conflictos y en otros casos una manera más interesante. Entonces debemos pensar en esos problemas. Y un dato
Me refiero a un estudio que el profesor Flavio mencionó. Todo eso llevaba a una discriminación. Entonces, dependiendo de quién usted es, a quién estás direccionando eso, tiene una chance menor o menor de algo que es basado en fundamentos o en una otra perspectiva. Y ahí yo vengo para el momento final, para el constitucionalismo. Profesora Sheila Jasanoff, también de Harvard, ella dijo que la tecnología trae un momento constitucional. ¿Para dónde vamos? Ella tiene un poder constitucional, no solo cuando ella cambia la ley, pero ella trae cambios de la realidad que nos obligan a discutir valores jurídicos constitucionales. Entonces, la foto de la luna no tiene referencia porque fue yo que hice esa foto, no fue ChatGPT, pero quizás consigamos ir para la luna. Célula tronco, ¿es vida o no? Salud. Tenemos a Daniel, que está experto en inteligencia artificial, incluso lanzando un libro hoy. ¿Qué es salud? Vamos a tener un diagnóstico usando IA. El papel del médico, de la médica, es solo producir diagnóstico. Después de solo mirar a la persona, dolor de cabeza, toma dipirona. O el papel de la médica, del médico, es muy diferente cuando hablamos de cuidado. Entonces, introducimos esa tecnología, excelente, va a ganar en escala, pero estamos manteniendo ese concepto de salud. ¿Cuál es el concepto, por ejemplo, de salud en la Constitución que queremos ver preservado a través de las tecnologías? ¿Y para dónde vamos? ¿Cuáles son las soluciones que yo propongo? No pienso que debemos dejar la tecnología de lado. No quiero hablar mal de las empresas. Ese no es el camino. Quiero de verdad que esas tecnologías, ellas son muy útiles. Entonces yo veo que el ChatGPT es casi la calculadora del abogado. Ese es el nivel de revolución. Es una cosa que usted sabe hacer. Usted consigue hacer más rápido, pero usted no va a direccionar la calculadora para un campo abierto y ella va a mostrarte el edificio. El ingeniero tiene que ir allá a hacer cuentas, observar. Entonces necesitamos ser arquitectos del problema. Necesitamos entender cuáles son las preguntas que nosotros debemos hacer, cómo formular esas preguntas. Y ahí también, ¿cuáles serían estas partes? Entonces, un archivo fue publicado llamado IA constitucional. Entonces, ella está adelantándose y proponiendo soluciones. Pero ¿qué ella llama de constitucional en este artículo? Y ustedes pueden consultar. Es una gran encuesta interesante donde ellas colocan dentro del programa GPT y de alguna manera eso está todo amparado por directrices constitucionales. Incluso en un momento yo les pregunté y yo pienso que eso no está de acuerdo con el concepto jurídico de constitución, porque la constitución no es una gran encuesta que nosotros documentamos y colocamos ahí en esta parte. A veces es una parte, un instrumento de interpretación y en muchos casos ella va a ser usado para interpretar un caso nuevo. La estadística no va a darte una solución nueva. Ella va muchas veces mostrar que tiene mayor incidencia. Entonces, necesitamos apropiarnos de esa salvaguardia, necesitamos proponer eso. No necesariamente necesitamos entonces estar en un nivel pulverizado de mercado, pero necesitamos saber que eso está sucediendo. Y ahí necesitamos regular pensando en todos los niveles, desde la incorporación de esas tecnologías en el judicial, entendiendo cómo ellas son usadas, porque es una caja negra, como se dice, y también discutir ese nivel de infraestructura. Y es por eso, entonces, para terminar, yo hago investigación y yo trabajo con eso. Entonces, con ese punto, yo finalizo mi presentación, dejo mis contactos. Entonces, ustedes pueden escribir. Estoy con investigación en Oxford. Estoy realizando varios tipos de investigaciones y agradezco la atención de todos. Me gustaría agradecer a todos los panelistas, a Caio, Ana, Juan, todos los panelistas del seminario entero por las presentaciones de altísimo nivel. Y paso ahora la palabra a nuestro maestro de ceremonia, deseando un buen almuerzo a todos
y agradeciendo la presencia y la paciencia de todos. Agradecemos las manifestaciones de todos los ponentes que aportaron para el éxito de este evento. Agradecemos también el apoyo en la realización de este seminario. Instituto Brasileño de Enseñanza, Desarrollo e Investigación, IDP, y la Embajada de Estados Unidos, que en este año celebran 200 años de relaciones diplomáticas con Brasil. Con la autorización, declaro finalizado el seminario Impactos de la Inteligencia Artificial en el Constitucionalismo Contemporáneo y tengan todos una excelente tarde.